Romanos 12, versículo 1. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no entiendo, pastora, eso. Versión NTV. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Qué hermosa palabra, aleluya. Vamos a continuar nuestra enseñanza. Vamos a ver, estamos en una serie llamada Mayordomía. Explicábamos la vez pasada el concepto de mayordomía y me voy a ir a lo anterior, que es la responsabilidad que los creyentes tienen para administrar los recursos que Dios les ha confiado. Estos recursos incluyen, número 1, como ejemplo, el tiempo; 2, el dinero; 3, los dones y talentos; número 4, las oportunidades que se presentan en la vida; y número 5, los hijos; número 6, el cónyuge; número 6, el prójimo; y número 7, como ejemplos, tenemos la ciencia y la tecnología. Y aprendimos, o comenzamos, mejor dicho, la serie viendo lo que era, ¿qué? La tecnología. Muy bien, la tecnología. Entonces, como entre todas esas cosas, yo quiero una vez más leer el texto base, porque va a ser el texto base de todo lo que es la serie Mayordomía. Si vamos a hablar del tiempo, el texto base va a ser ese siempre. Si vamos a hablar de la tecnología, el texto base va a ser ese. Si vamos a hablar de lo que es el cónyuge, los hijos, todo, el texto base va a ser siempre ese. ¿Cuál es ese versículo bíblico o cuáles son esos versículos bíblicos? Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ese versículo va a ser, o esos versículos van a ser la base de toda esta serie llamada Mayordomía. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿De qué vamos a hablar ahora acerca de cómo podríamos ser buenos administradores? Porque todo lo que usted y yo tenemos de bueno, Dios nos lo da. Si Dios nos lo da es porque Dios le confía a usted, que usted puede administrar bien ese tesoro o ese don o eso que Él está entregando. Amén. A veces me pregunto por qué algunas personas no tienen algo en específico que le piden a Dios, y es porque Dios no ha querido entregárselos por algún motivo. Pero bien podría decirse gracioso que la tecnología prácticamente todos la tenemos en las manos. Porque ahora vea, le pueden faltar los frijoles en la casa, pero el teléfono con los datos no le falta. Hablamos de la tecnología la vez pasada. O sea, qué bonito, porque el evangelismo, y voy a dar solo una retroalimentación, porque el evangelismo, hermanos, nosotros ahora actualmente ya no es como antes.
Ya no es casa por casa, hay medios de comunicación. Las redes sociales prácticamente están hechas para que usted y para que yo podamos administrarlas bien a beneficio de los demás y a beneficio nuestro. En la universidad, en la escuela, en cualquier grado, en el trabajo, según el trabajo que desempeñemos, según el oficio, siempre nos es muy importante y muy necesaria la tecnología. ¿Por qué? La computadora, las tablets o el teléfono, que es el que se anda siempre a la mano. Amén. Pero en la iglesia, en el momento de la predicación, usted no ocupa ni computadora, ni teléfono, ni tablet, a no ser los muchachos que están en media y controlando el sonido. No la vayan a guardar porque entonces vamos a tener problemas. No se transmite y no se modula el sonido, así como me lo están tratando de modular ahorita, ¿verdad? En el micrófono. Pero de repente vemos hermanitos que como no les parece lo que se está enseñando, predicando, están en el Facebook. Están contestando mensajes de WhatsApp que no tienen que estar contestando. Están viendo Instagram. Están viendo también otras situaciones que no tienen que estar. Algunos son bien abusivos y están conquistando cipotas. o cipotas ahí correspondiéndole a los cipotes. Estoy diciendo cosas al azar que nunca he visto, así es que no me vaya a tachar de que la pastora no. Si Dios le habló, porque yo nunca he visto eso, hay que sea el Señor, y si no, pues gloria a Dios porque no está pasando. Pero tenemos que ser más respetuosos. Yo decía que los pastores hemos llegado a caer. Y no hablo solo por esta congregación, sino por algunas a la que le caiga el sombrero. Pero hemos llegado a ser demasiado permisivos por el miedo a que se pueden no enojar, sino que no queremos herir a los hermanos. No, es que se va a sentir mal. No, nos da miedo dar la palabra y no tiene que ser así. Tenemos que dar la palabra tal y como es. Porque en aquel día el Señor a nosotros, los que estamos al frente de una congregación, nos va a pedir cuentas. Y cuando nos pida cuentas, entonces nosotros vamos a decir, di la palabra. Si no hizo caso, es cosa de él. Pero yo di la palabra. Yo di el consejo y yo di la corrección. Amén. Si me pueden ver afuera, no sé si hay algo importante que hacer afuera. Entonces hablamos del concepto de lo que es la fidelidad. Es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, a las ideas o a las obligaciones que asume. ¿Por qué hablo de fidelidad? Porque aquí dice en 1 Corintios 4, 1 y 2 que es necesario que estos administradores sean hallados fieles. Entonces, la palabra fidelidad deriva de la palabra en latín fidelitas, que significa servir a un Dios. Valga aquí mencionar que es con D minúscula. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer, porque es honesto y respetable. En su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente o fuentes. Quiere decir que el mayordomo, que es usted y soy yo, debemos de ser encontrados fieles. Ya les di una poquita retroalimentación de lo que hablamos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la mayordomía de los dones y talentos. Yo no sé si va a ser 2 o 3 en esto de lo que es los dones y talentos, porque es bastante extenso. Vamos a hablar de lo que son dones y de lo que es talento. No es lo mismo un don
que un talento. Los dones son espirituales, los talentos son naturales. Ahora, entre los dones que son espirituales tenemos a los dones dados por el Espíritu Santo, tenemos a los dones dados por Cristo, que es por el Hijo, y tenemos los dones dados por el Padre. La mayoría estamos quizás sabedores de que los 9 dones del Espíritu son los únicos que existen. Sin embargo, no. Y yo se lo voy a demostrar, pero vamos a ir de a poquito. Vamos a tratar de ir a paso agigantado, pero sin que usted deje de entender y comprender todo lo que le voy a explicar a la luz de la palabra de Dios. Amén. Nos vamos a basar, primero les quiero dar los 2 conceptos. ¿Qué son dones espirituales? Dijimos que son los que nos da Dios, pero le voy a dar un concepto más puntual y más corto. Los dones espirituales son la capacidad que Dios nos da para la edificación de su cuerpo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. O sea, su pueblo, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia, usted y yo, conformamos el cuerpo de Cristo. Entonces, los dones espirituales son las capacidades que Dios nos da para la edificación de quienes, de nosotros mismos. Ahora, ¿qué son los talentos? Los talentos son la disposición o habilidad innata de un individuo o de una persona para ejercer una ocupación o para desempeñar una tarea determinada. Ahora, es decir, las personas talentosas que tienen talentos, no dones, que tienen talentos, son aquellas que demuestran una gran facilidad para alguna tarea. Amén. A alguien le sale, así les mencionaba la vez pasada, barrer, y a otro le va a costar. Yo no sé si ustedes se han fijado, las hermanas del ministerio de danza, no es para todas. Yo sé que si algunas, por mucho que les guste, quieren entrar, o sea, en lugar de hacer las curvas, van a hacer las rectas. Sí, y no por ser, es que no traen para eso. Entonces no hay facilidad para esa tarea. Ahora, especialmente cuando no han recibido entrenamiento para ella, o es la primera vez que intentan hacerla. ¿Se ha fijado que de repente algo a usted de primas a primera le sale bien? Pero hay cosas que no. Entonces podría decirse que para lo que de primas a primera a usted le sale súper bien, es el talento. Amén. Entonces dice, este trae talento para esto. Miren que este no necesita mucho y que así aprendió. O sea, no tuvo un entrenamiento previo, pero le salió bien fácil porque traía la habilidad desde el nacimiento. Entonces eso es el talento. Y los dones son espirituales. Ahora, con respecto a los talentos, yo diría que todos somos diferentes, porque no todos traemos habilidades para lo mismo. Si no, en el cuerpo de Cristo, todos fuéramos pies, o todos fuéramos manos, o todos fuéramos orejas, o todos fuéramos, ¿qué más? Narices, ¿verdad? Pero tiene que ser diferente. Alguien tiene que ser más hábil para caminar y otro tiene que ser más hábil para tener fuerza. Alguien tiene que ser más hábil para poder ver, ser un centinela en el buen sentido y en el buen concepto, amén. Y alguien tiene que ser más hábil aún con la lengüita, amén. Hay quienes que nada, o sea, ¿se ha fijado? Cuesta sacarles un saludo. Sí, hay personas que son así, son tan tímidas, pero hay otras que tienen una elocuencia y hablan en el buen sentido, elocuencia buena.
Amén. Entonces resulta de que todos somos diferentes, igual para los dones espirituales. ¿Por qué? Porque para los dones espirituales, tanto el Espíritu Santo como Cristo, como Padre, son quienes lo dan. Entonces ellos deciden, así dice la palabra, a quién lo dan. Yo puedo pasarme mi vida entera pidiendo un don en específico porque a mí me gusta, pero si a Él, al Espíritu Santo, a Cristo o al Padre no le place dármelo, no voy a tenerlo. Él me va a dar lo que a Él le place darme. Entonces aquí hay también una diferencia. O sea, no puedo escoger, casi que entre los dos no se puede escoger. Entre los talentos y los dones solamente se reciben. Usted comienza a ver los talentos en el desarrollo de su vida. Cuando viene a Cristo, usted debería de ver qué talentos son los que usted tiene. Aquí tenemos muchos talentos y yo doy gloria a Dios por todos los talentosos. Todos son talentosos y diferentes talentos. Y tenemos también a todos, en teoría, hermanos, deberíamos de tener dones, al menos más de uno. Al menos más de uno. Pastora, pero si le pedimos y Dios nos lo da, pero es que usted si vino a Cristo y es un creyente verdadero, es un creyente que le está haciendo frente a su vida cristiana, usted ya tuvo que haber recibido al menos un don. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Vamos a empezar en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Creo que nos vamos a quedar en la mera introducción, pero vamos a avanzar lo que podamos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es Pablo escribiéndoles a los Corintios. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos. ¿Cómo se os llevaba? A los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. No sé si estoy bien aquí con voy a buscarle en la Biblia mejor acá, porque esta lectura la pegué. Les dije 1 Corintios 12, ¿verdad? 1. Reina Valera. Vamos por el 3. Muchas gracias. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, el número 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Número 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Número 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho, porque a este es dada el Espíritu, palabra de sabiduría, número 1. A otro, palabra de ciencia, número 2, según el mismo Espíritu. A otro, fe, número 3, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. ¿Número qué? Número 4, versículo número 10. A otro, el hacer milagros, número 5. Y a otro, profecía, número 6. Y a otro, discernimiento de espíritus, número 7. Y a otro, diversos géneros de lenguas, número 8. Y a otro, interpretación de lenguas.
¿Número qué? 9. Ahí están los 9 dones del Espíritu. Dice el versículo número 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí está. Es como Él quiere, no como yo quiera. Es como Él quiere. ¿Cómo Él me quiere dar? ¿Qué es lo que me quiere dar? Él sabe lo mejor. Hemos dicho siempre que Él conoce nuestro pasado. No es difícil saberlo, nuestro presente, pero qué difícil es saber nuestro futuro. Nadie lo sabe, pero Él sí, porque Él nos creó. Entonces Él sabe lo que nos conviene. Él sabe qué es lo que nos va a dar provecho a nosotros para poder llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas, para poder desarrollarlo o ejecutarlo de la mejor manera. Amén. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero usted y yo somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y quiero dar esta pequeña introducción. Nadie es menos que nadie. Nadie es más. Nuestro pastor tiene un versículo bíblico que lo menciona constantemente, y es que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Y es cierto, yo no puedo creerme más que nadie. Yo tengo que ser humilde. No tengo que decirlo, tengo que serlo. Nunca tengo que decirlo, yo tengo que serlo. Yo tengo que mantenerme siempre con un corazón sediento de Dios, amén, pero nunca creyéndome que soy más que otro, amén. Sino que lo que tengo por gracia también lo voy a dar, amén. Yo quiero crecer. Y una de las cosas, yo les decía también a nuestra filial allá en Aguilares, este año ha sido, hermanos, un año de promesas. Pero la promesa mayor y la que a mí me apasiona más, quizás la que me mantiene más hiperactiva espiritualmente, es que Dios nos prometió darnos crecimiento este año y madurez espiritual. A mí no me alegra, y no es que tampoco me entristece, pero no es relevante que la iglesia crezca en número. Para mí es relevante y sería de hacer acción de gracias al Señor cada vez que sea que crezca en madurez espiritual. Que la iglesia ya no sean niños, ya no sean bebés, sino que comiencen ya a discernir las cosas del Espíritu, amén. Que ya comiencen a comprender y a entender lo que es la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí, amén. Entonces, estos 9 dones que son dados por el Espíritu Santo se distribuyen en 3 categorías. Las 3 categorías en las que se distribuyen son, número 1, que son dones. Hay 3 y 3. Hay 3 que están en la categoría de revelación o el poder de conocer. Hay 3 que están en la categoría de poder o poder para actuar. Y los otros que están en la categoría de inspiración o poder de hablar. O sea, unos es revelación, conocer. La revelación yo creo que no la puede ver con los ojos naturales. La revelación usted la ve con los ojos espirituales. Es muy parecido a la fe. El de hacer o actuar, hay 3 que son dones para hacer o actuar. O sea, hay que actuar. ¿Me está entendiendo? Una yo conozco por revelación divina. 3 son para hacer o actuar. Y 3 son de inspiración para yo poder hablar. Amén. Entonces, ¿cuáles son esos? En los de conocer o revelación tenemos la palabra de ciencia, tenemos la palabra de sabiduría y tenemos discernimiento de espíritus. En el de poder, para actuar o para hacer,
usted se mueve, ocupa su cuerpo para esto. Tenemos lo que es la fe, sanidad y milagros. Y número 3, lo de inspiración, que son para poder hablar, yo diría y le agregaría para poder hablar bien. Tenemos profecía, diversos géneros de lenguas y tenemos interpretación de lenguas. Los 9 son necesarios para la iglesia. Y si usted se fija, son pocos los que tienen esos diferentes dones. ¿Qué pasa con los demás? Porque algunos piensan que se están quedando, que no son dignos, que quizás Dios no pensó en ellos para poderle dar. No estamos hablando de frutos. Yo no quiero, porque son también 9, no quiero que vaya a confundirse. Estamos hablando de dones. Ya le di el concepto, lo que el Padre nos da. Y estamos hablando de talentos. ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos para lo que Dios nos ha entregado? Pero me es necesario hasta ahorita poder desglosarle cada uno de los dones para que usted también pueda identificarse. Quizás no es tan necesario en la enseñanza porque es mayordomía. O sea, ¿cómo yo voy a administrar mis dones o mis talentos? Amén. No le vengo a enseñar los dones y los talentos, pero va a ser necesario que le enseñe los dones y los talentos, porque algunos no los conocen. Y al menos que tengan una ¿cómo se llama esto? Una luz de qué don es el que usted puede tener posiblemente enterrado y no sepa. Y alguna vez de repente usted diga, bueno, pero yo una vez me acuerdo que hablé en lenguas y no he vuelto a hablar en lengua. ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese don? Entonces, ¿para qué son los dones, hermanos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si usted alguna vez habló en lenguas, alguna vez discernió el espíritu que alguien andaba, alguna vez tuvo una palabra de ciencia, ya vamos a ver qué es la palabra de ciencia, alguna vez tuvo palabra de sabiduría, alguna vez tuvo, ¿qué? Algo más de lo que mencioné de los dones, y no lo he vuelto a ver en su vida de creyente. Está pasando algo que tenemos que solucionar, porque son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si ese don está enterrado, entonces el cuerpo de Cristo está careciendo. El cuerpo de Cristo está necesitando ese don y usted lo tiene enterrado. Hay que desenterrarlos. Amén. Hay dones que no hemos recibido porque todavía no hemos creído que somos dignos. Nadie es digno. Todo lo que tenemos es por méritos de Cristo. Méritos nuestros no hay, hermanos. Gracia y misericordia, amén, pero los méritos son de Cristo. El Padre cuando nos ve a Cristo. Cuando nos perdona, ve a Cristo, ve el sacrificio de su Hijo, amén. O sea, no es porque, ay, el Señor me perdonó una vez más, es que Él sabe cómo yo sufro. No, es que Él ve a Cristo. Ve tu arrepentimiento, sí, amén, porque para que haya perdón debe haber arrepentimiento, pero ve a Cristo, el sacrificio invaluable de esa sangre preciosa, amén. Entonces es necesario que sepamos cuál de estos dones podríamos tener y no nos hemos dado cuenta, amén. ¿Qué es la palabra de ciencia? La palabra de ciencia es el conocimiento de lo que ordinariamente nosotros no conocemos. O sea, usted ve a alguien y pues si lo ve triste, con una cara caída, usted va a saber que está triste. ¿Verdad que sí? Porque es algo natural. O sea, él está triste. Lo ve con el ceño fruncido. ¿Cómo anda? Anda bravo.
Eso no necesita usted tener el don de ciencia. Más si expresa algo el hermano, de repente usted va a saber que está enojado. Entonces, esas son las cosas que ordinariamente nosotros conoceríamos, pero la palabra de ciencia es una capacidad sobrenatural de conocer la mente, la voluntad, los propósitos de Dios y el hombre, y en el hombre, lo cual es imposible naturalmente discernir, amén, ni conocer. Algunos ejemplos podemos encontrarlos siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 5 de los Hechos de los Apóstoles encontramos la anécdota de Ananías y Zafira. Cuando ustedes supieron todo el rollo, vendieron, pero entre ellos dos llegaron a un acuerdo de algo, sustrajeron y dijeron, vamos a decir que dimos en tanto. Y como solo ellos dos lo sabían, solo ellos dos lo platicaron. Pero cuando se presentan los dos ante el apóstol, ¿quién? Pedro. El apóstol Pedro, nada más ni nada menos. Se presentan ante el apóstol Pedro y ahí cabe lo que el pastor dice, es que Dios me revela, dice el pastor, ¿verdad? Y lo que no me revela, lo veo, dice, me ha dado inteligencia, dice. Y lo que no lo veo, me lo chambrean, dice. Bromeando, ¿verdad? Pero miren, el apóstol Pedro cuando los ve llegar, les dice, ¿por qué han hecho tal cosa? ¿Acaso había alguno de los apóstoles escondido escuchando lo que ellos dos tramaban? No. Palabra de ciencia en el apóstol Pedro. Palabra de ciencia. Dijo, no hombre, o sea, esto y esto hizo, Dios tenía, él pudo ver la mente, pudo escudriñar el corazón, pastor, y que eso no lo puede ver el Señor. Por eso es que son dones. Y por eso es que Él ve a quién se lo va a dar. Y por eso es que hablamos de mayordomía. Yo creo que es de los dones que menos da el Espíritu Santo, porque es muy delicado. Imagínense conocer el propósito de Dios en alguien, discernirle aún lo que está pensando. Es un don de Dios. Discernirle lo que se está proyectando o lo que hizo el día de hoy o ayer. Por eso es que el que ejerce el ministerio profético tiene don de ciencia, palabra de ciencia, y debería tener palabra de sabiduría también, y otros más para ser profeta. Entonces viene Pedrito y le dice, lo siento. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Por qué, pastora? Por una mentira. ¿Qué les costaba si ellos eran los dueños de la propiedad? Decir, vamos a agarrar la tercera parte o la mitad y le vamos a entregar tanto. Apóstol Pedro, lo siento, necesitamos esto, solo vamos a dar esto. ¿Por qué la necesidad de decir en tanto lo vendimos? Siempre la mentira. Siempre está el Espíritu Santo discerniendo, amén. ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo de Cristo? Se disloca una articulación, hay que sanarlo en el nombre de Jesús. Y la mayoría de dislocaciones en el cuerpo de Cristo son por mentiras. La mentira no es un don, hermano. Saber mentir no es don. Vaya quitándoselo en el nombre de Jesús. Sabe que el Señor es bien lindo. Yo le digo, no me has dado, quizás yo poco a poco voy a ir descubriendo si me has dado más allí, pero aprende uno a discernir a los mentirosos. Mire,
nosotros conocemos las ovejas mentirosas, nuestras ovejitas mentirosas. Y viera que da cosa corregir. Por eso es que la mayoría de veces mejor tiramos la palabra, que el Señor se encargue de darle su porción. Si es necesario, pues vamos a tener que, pero hermanos, mire la consecuencia de la mentira. Entonces, también vemos en Hechos capítulo 9, que otro Ananías, no era el esposo de Zafira, recibe una visión. Y esto fue con respecto al apóstol Pablo, cuando el Señor lo llama. Fue palabra de ciencia, porque le dijo el Señor: vas a ir aquí, acá y acá y acá, y vas a orar. ¿Por quién? Le dice. Por el que persigue a los cristianos. No, hombre, se me va a dar matacán. No, pues vas a ir porque elemento o instrumento útil me es. Y desde entonces el apóstol Pablo dice, él fue escogido apóstol a los gentiles. Palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de sabiduría? La palabra precisa en el momento preciso. Es el conocimiento aplicado. La inspiración que viene de Dios para dar la palabra en el momento oportuno. Ahora, el don difiere de una persona sabia. No es lo mismo el don de palabra de sabiduría que el Espíritu lo dé a alguien como que una persona sea sabia. Eso es muy diferente. La sabiduría es en una persona inteligente, llamémoslo así, no es lo mismo que el don de palabra de sabiduría. Y con esto yo quiero llevarlos a la palabra de Dios que está en Santiago 3, versículo 15. Dice por aquí: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Quiere decir que hay una sabiduría terrenal, podríamos llamarle, aunque diga aquí animal, que es humana, sabiduría humana, y la sabiduría del cielo. Entonces, ¿cómo distinguimos la sabiduría? Que alguien puede tener una gran elocuencia, aún predicadores, maestros, pueden tener una gran elocuencia para poder enseñar, pero la palabra de sabiduría es como aquella palabra que le llega, como aquella baldada de agua helada, que le llega en el momento oportuno, que le dice, le despierta algo, le activa algo. Amén. Esa es la palabra de sabiduría. Los ejemplos los podemos encontrar, por ejemplo, pero leamos en el capítulo siempre 3 de Santiago, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora, esto es muy importante porque son cualidades o características que nosotros podemos discernir en la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto nunca va a ser algo intrépido, algo impulsivo. Amén. Siempre dice acá que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Cuando hablamos llena de misericordia, no va a llegar una palabra de sabiduría, no va a llegar a avergonzar a nadie. Amén. No va a llegar a avergonzar. ¿No se ha fijado que cuando Dios habla y cuando Él va a corregir, Él no avergüenza? Es más, lo que hace es a veces, por medio de alguien, dar una palabra general, aunque la persona que está utilizando el Señor con el don de palabras de sabiduría sepa que es específica esa palabra para alguien. Entonces, pero lo da general. Vaya, aquí por ejemplo, yo les acabo de decir que se conocen las ovejas.
Se conocen las ovejas rebeldes, hermanos, se conocen las ovejas rebeldes. Se conocen las ovejas mentirosas, les dije, ¿verdad? ¿Verdad? Si yo quisiera, pudiera mencionar nombres. Aparte que no es ético, pues así es la palabra de sabiduría. Dice que actúa con misericordia siempre. Amén. Siempre con misericordia, es pura. Y me voy a detener acá en lo que es la explicación de palabra de sabiduría. Luego vamos a seguir con lo que es fe, discernimiento de espíritu, sanidad, hacer milagros, profecía, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, y vamos a ver cómo podemos ser buenos mayordomos de todos estos dones que el Espíritu Santo nos da, pero principalmente que tan necesarios son. En la siguiente creo que vamos a alcanzar a ver lo que son los dones de Cristo también. Vamos a quedar pendientes. Si necesita alguna nota, al final puede buscarme y con gusto se lo vamos a dar. Póngase de pie, vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo tan hermoso.